vamos a dar principio. Si ya abrieron su Biblia ahí en la carta que el apóstol San Pablo escribe a Tito en el capítulo 1, versículo número 5, solamente quiero leer rápidamente este versículo y el apóstol San Pablo le está diciendo a Tito, le está dando esta recomendación, dice, por esta causa te dejé en Creta, le está recordando el motivo, dice, para que corrigieses lo deficiente. Había que poner en orden algunas cosas en la iglesia de Creta. La iglesia de Creta no fue una iglesia que había sido fundada por el apóstol San Pablo. Probablemente dicen algunos de los eruditos que estas iglesias en esta pequeña isla del Mediterráneo habían sido plantadas por los varones cretenses que habían llegado a la celebración del Pentecostés, donde dice que había cretenses árabes. Entonces, se supone que ellos fueron los que escucharon el evangelio en aquella ocasión, habían subido a adorar a Jerusalén, a la fiesta del Pentecostés, y entonces ellos plantaron estas iglesias. Para cuando el apóstol San Pablo está escribiendo esta carta, ya han pasado aproximadamente unos 30 años después, han pasado ya muchos años. Entonces la iglesia había sido, después de que había sido fundada, no después de que ellos escucharon el evangelio. Y entonces había algunas cosas que había que corregir dentro de la iglesia. Sí eran hermanos, sí, ellos eran cristianos, pero había muchas cosas que había que corregir. Así es de que el apóstol San Pablo le está delegando una autoridad a Tito para que ejerza aquel ministerio, le está empoderando para que ayude a edificar a la iglesia. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, vemos aquí el ministerio del apóstol San Pablo que se está extendiendo más allá del ministerio que él mismo hacía. Entonces, de eso trata el módulo de esta mañana, mis amados hermanos, en donde vamos a reflexionar sobre algunas bases bíblicas en las que ustedes, como plantadores de iglesias, necesitan también desarrollar liderazgo a quien le sepan delegar y le den las instrucciones también de cómo hacerlo para que ellos se vayan reproduciendo también y de esa manera el evangelio pueda ser extendido en una manera más eficaz. El salir a plantar iglesias es una cosa, el enseñar a la gente mientras plantamos iglesias a plantar iglesias, esa es nuestra responsabilidad porque Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí. Estoy haciendo referencia a los hermanos presentes aquí en el seminario, a funcionar en una manera ministerial dentro de un oficio, o sea, en una manera vocacional en el ministerio. Para nuestros hermanos que están allá en Houston o en Monterrey, los hermanos de Zacatecas están excluidos, los de Baja California también, aunque algunos probablemente, los hermanos de España, ellos han sido, son pastores que están en el ejercicio del ministerio y que no necesariamente van a estar en el ministerio en una manera vocacional, algunos de ellos, ¿no? Porque este curso es también para aquellos laicos que están involucrados en la iglesia y que quieren ser usados por el Señor para llevar adelante este precioso ministerio a través de la plantación de iglesias. Así es de que en esta mañana vamos a estudiar este módulo que trata sobre esos aspectos, el empoderamiento, la delegación, es la multiplicación de líderes. Pero antes de eso, mis amados hermanos, pues queremos dar la bienvenida a todos ustedes en los diferentes lugares, allá en España, en Houston, en Monterrey, en Zacatecas, en Baja California. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Y en esta mañana nos acompaña también el hermano Francisco Limón, a quien le damos la bienvenida. En unos minutos vamos a darle también la palabra para que él les extienda un saludo. Él es el encargado, él es el coordinador o director, no sé cuál sea el título oficial, pero su responsabilidad es la de ayudar a que la red de multiplicación de iglesias, que es una organización
con una trayectoria internacional ya muy larga, muchos años, hemos firmado nosotros un convenio de colaboración con la Red de Multiplicación de Iglesias. Y hace apenas 2 años, la Red de Multiplicación de Iglesias dio inicio con un programa de la línea académica de plantación de iglesias saludables. Se llama LAPIS, por eso se llama LAPIS, pero es con S, Línea Académica de Plantación de Iglesias Saludables. Y él va a extender un saludo a ustedes en esta mañana, a nuestro hermano Francisco Limón, un siervo de Dios a quien tuve la oportunidad de conocerle en la primera reunión que hubo aquí en México para dar inicio con esta hermosa aventura. Así es de que, hermano Francisco, vamos a pasar ahorita un video de la invitación al Congreso en este año, que va a ser en la Ciudad de México, el Congreso Internacional, y que les invitamos para que consideren todos aquellos que pudieran asistir. Y luego vamos a darle un espacio a usted para que extienda un saludo, hermano Francisco. Gracias, Pastor David. Vamos con el video entonces, hermano Ramón. Le saluda Gary Teja, el vicepresidente del Ministerio de la Red de Multiplicación. Les quiero extender una cordial invitación al 13º Encuentro Latinoamericano Unidos para más y mejores iglesias. Les esperamos a todos. No salió el video, Julio. Bueno, ok, es una invitación, hermanos, para el congreso que habrá. Al final, en una presentación, Julio va a poner ahí la dirección a donde se pueden inscribir, si así lo desean. Hermano Francisco, le damos la bienvenida, hermano. Sí, gracias, hermano. No sé si me están escuchando por ahí. A ver. No tiene sonido, Julio. Buenos días, hermanos. Buenos días. No escuchamos, Julio. Bueno. Hermano Francisco, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho bien. Ya lo escuchamos a usted. Que Dios le bendiga, Gracias. hermano. Bienvenido. Gracias, Pastor David. Gracias. Hermanos, muchas gracias por estar en este programa y estar participando de esta capacitación. Créame que es un enorme gusto para nosotros poder escucharles, saber de ustedes, saber de lo que están haciendo. A partir de este tiempo y por la invitación del Pastor David, tener la oportunidad de participar con ustedes en este pequeño espacio. Déjenme comentarles en unos minutos qué es la Red de Multiplicación. La Red de Multiplicación es un ministerio que trata de servir a todas las denominaciones cristianas y trata de servirles particularmente en el renglón de plantación de iglesias. Es decir, lo que hace la Red de Multiplicación es tratar de proveer recursos, entrenamiento para poder trabajar en este renglón de plantación de iglesias. La visión que tenemos tiene que ver con esto: plantar o tener una iglesia saludable representando el reino de Dios en cada una de las comunidades. Eso dio origen a que por ahí en el 2010 se empezara a trabajar de forma amplia para toda América Latina. Actualmente la Red de Multiplicación tiene trabajo prácticamente en toda América Latina, incluyendo Estados Unidos, el Caribe, por supuesto. Sé que hay algunos hermanos que están en España, desde España viéndonos. También tenemos trabajo precisamente en España, en Bruselas, en distintos lugares dentro de la Unión Europea, y
aunque no forma parte del trabajo general que a mí me toca desarrollar, también hay trabajo en Filipinas, en China, está desarrollándose de una forma mucho más global. Ahora, solamente en el caso de América Latina, para el 2018, cerramos el 2018 con casi 18,000 plantadores que están en activo trabajando en la iglesia. Entonces, ustedes al formar parte de este entrenamiento que están recibiendo con el pastor David a través del seminario Lacey, ustedes están formando parte también de ese gran proyecto. ¿Cuál es nuestra intención? Poder alcanzar en alrededor de 20,000 plantadores para el año 2020. Entonces, llegar a 20,000 plantadores que están trabajando en América Latina seguramente va a significar cambios sustanciales en todas las denominaciones. Llámense bautistas, presbiterianos, metodistas, no sé, muchísimas denominaciones de pentecostales están trabajando exactamente en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Simplemente plantar iglesias que sean saludables, que estén reproduciéndose. Y ese enfoque que el pastor David dio hace unos minutos es importantísimo. No solamente es plantar una iglesia, sino enseñar a otros también en el mismo camino a que ellos también sean plantadores y ellos posteriormente puedan multiplicarse. Es un trabajo que tenemos la bendición también de que en este año, de eso trata el video que van a ver hacia el final de su clase, este año tenemos la oportunidad de que el Congreso Internacional de la Red de Multiplicación se pueda desarrollar en la Ciudad de México. Este es un espacio de alguna manera privilegiado, donde nuestros hermanos Benjamín Meyer, Arturo Robles, que son los directores nacionales del programa. Nuestro hermano Arturo Robles es el mentor, es alguien que inició en la Red de Multiplicación desde hace ya muchos años. Y Ben Meyer, junto conmigo, empezamos a trabajar por ahí del 2010, 2011, cuando se inician los trabajos para el caso de México. Entonces, este Congreso Internacional cada año se desarrolla en distintos lugares, y ha sido en Lima, en Guatemala, en distintos lugares. Hace varios años atrás tuvimos la oportunidad de celebrarlo en México y ahora nos toca una vez más. Justamente hace casi 10 años nos tocó celebrarlo en México, en el 2011. Y ahora nos toca otra vez ser sede de este Congreso. Hay una peculiaridad. Generalmente a estos congresos solamente asisten los socios denominacionales, como el pastor David, que es alguien de los que firman un convenio con la Red de Multiplicación. Pero en esta ocasión, por la mediación de los hermanos Arturo y Benjamín, la intención es poder tener un espacio donde plantadores, gente como ustedes que están trabajando en México, puedan también asistir. Sabemos que también para los que están escuchándonos en otros lugares y que posiblemente no puedan estar viajando hasta la Ciudad de México, también sabemos que va a haber una transmisión en stream, precisamente para que ustedes lo puedan ver en vivo desde los lugares donde están. Entonces, si usted no tiene la oportunidad de estar en el lugar del evento, que va a ser en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de Reforma, si usted no tiene esa oportunidad, de todos modos puede participar viéndolo en línea, porque va a ser transmitido también totalmente en vivo. Entonces, será una bendición que nos podamos encontrar, y aprovecho solamente para decirles esto también. Los perfiles que ustedes han llenado, sus reportes ABC, son importantísimos para nosotros, porque esos reportes que ustedes cada 4 semanas presentan, es más o menos lo que viene en la plataforma, esos informes son importantísimos, porque entonces nos dan la certeza de saber que efectivamente la gente sigue en el área de plantación y que siguen participando. Por esa parte es muy importante. Hace un momento que yo refería a casi 18,000 plantadores al finalizar el 2018, esos 18,000 plantadores estamos hablando no de las personas que siguen plantando y que siguen haciendo su trabajo de forma individual, sino de los que podemos constatar que tenemos informes y que podemos constatar es decir, en una base de datos podemos decir, aquí hay una persona que está trabajando en la frontera de Chiapas con Guatemala y ahí está plantando una nueva iglesia. Hay otro que está trabajando en Tijuana, en la parte hacia Mexicali, y ahí está plantando una iglesia. Tenemos la certeza entonces no solamente de qué se está haciendo, sino en dónde lo están desarrollando. Y eso, por supuesto, ayuda también, en este caso, porque esos son informes que las denominaciones reciben,
para que ellos tengan claridad. Finalmente, nuestro trabajo como red de multiplicación es proveer entrenamiento, proveer plataformas, proveer materiales digitales, pero a quien finalmente se le rinde cuentas es a las mismas denominaciones. Ese es el privilegio que tengo como parte de la red para poder participar con ustedes, y estoy aquí para servirles. Yo sé que si hace falta alguna cosa, a través del Pastor David, sin duda podemos comunicarnos. Pastor David, muchas gracias por estos minutos. No quiero robar mucho tiempo de su tiempo de clase. Que Dios le bendiga, hermano Francisco. Muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta mañana, y que los hermanos conozcan un poco del ministerio que ustedes están haciendo y el acuerdo de trabajo que hemos hecho en esta alianza estratégica para avanzar el reino de Dios. Muchísimas gracias, hermano Francisco. Pastor, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces en esta mañana a estudiar algunos conceptos, dentro de ello las bases bíblicas de que da el apoyo a esta filosofía de ministerio, las bases bíblicas de los nuevos líderes en grupos pequeños. Y luego también vamos a reflexionar sobre 7 habilidades prácticas de la plantación. Y vamos a concluir solicitando de ustedes una aplicación, o sea, un plan, para que ustedes hagan un plan de acción y metas para el siguiente paso que sigue aquí. Muy bien. Entonces, quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6. Padre, queremos suplicarte que por favor nos tomes en tus manos, nos guíes en esta hora y que tú seas glorificado. Señor, rogamos que por favor tú nos ayudes a resolver estos problemas técnicos que hemos tenido que lidiar con ellos en esta mañana, y que pueda ser una clase productiva, que no nos distraigamos y que nuestra mente esté concentrada en lo que tú deseas que nosotros aprendamos y reflexionemos, porque deseamos, Señor, de todo corazón engrandecer tu nombre, extender tu reino. Sé con nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, observe por favor estos versículos, del versículo 3 al versículo número 7. Nosotros vamos a ver aquí algunos de los elementos que componen la dinámica para la base del extendimiento de nuevos líderes en grupos. La primera cosa que observamos aquí es que necesitamos nosotros compartir una visión global, necesitamos transmitir la visión a otras personas, necesitamos animarlos, desafiarlos, estimularlos a esa tarea, a ese trabajo. Y la primera forma de hacerlo es que ellos puedan captar la visión. Ustedes en cualquier ejercicio de su liderazgo van a necesitar primero transmitir la visión de hacia dónde van, la visión de lo que desean alcanzar, la visión que ya Dios les ha dado a ustedes, porque la tarea de un líder es esa, inspirar a otros a tomar acción. Y la manera en que lo pueden hacer, la mejor manera de hacerlo, es precisamente compartiendo la visión. Así es de que estos versículos aquí, mis amados hermanos, nos enseñan a nosotros algunos de los principios. Dice la Escritura, y observe usted por favor, la iglesia se había fundado allá con motivo de la predicación del apóstol Pedro en el capítulo número 2, cuando él da un poderoso mensaje, y dice la Escritura que más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia, que aceptaron al Señor, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Así es de que en el capítulo número 2 del libro de los Hechos ya existe la iglesia, porque la iglesia sin la presencia poderosa del Espíritu Santo no puede existir. O sea, lo que hace ser la iglesia del Señor Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo, es la que le da el poder. Por eso el Señor Jesús, cuando envía a sus discípulos a que vayan a compartir todo lo que les ha enseñado, les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto, porque de otra manera el trabajo que nosotros hagamos va a resultar en vano. Es bajo el poder del Espíritu Santo. Así es de que la iglesia está allí esperando recibir ese poder
para luego salir a compartir. Y cuando se cumple aquella promesa dada por Joel y el Espíritu Santo por primera vez viene para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque usted recuerde, en el Antiguo Testamento el ministerio o la manera en que el Espíritu Santo obraba era en manera intermitente, o sea, venía, se iba, se manifestaba en un profeta, después ya no. Y por eso la Escritura dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios, porque un profeta no podía hablar si el Espíritu Santo no le daba la indicación de hacerlo. Entonces, así es de que venía, se iba, se manifestaba en diferentes personas para los diferentes propósitos que Dios tenía. Pero aquí en este pasaje del libro de los Hechos es una manifestación, es un ministerio del Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, igual que el Hijo, es eterno. Pero el Hijo no estaba aquí, el Hijo estaba en su trono, descendió, dejó su trono de gloria, vino y habitó entre nosotros, o sea, se llevó a cabo la encarnación. Cuando Cristo Jesús nace, entonces está aquí en la tierra. Pero luego después, cuando Él es crucificado, Él va al sepulcro y luego Él resucita, y después de 40 días de haber resucitado y les predica el evangelio y el reino de Dios, entonces Él es ascendido. Es cuando les da la gran comisión a los discípulos. Él es ascendido a lo alto, se lleva a cabo la ascensión. Así es de que el Hijo Eterno estaba en el cielo, bien está con nosotros, pero ya no está físicamente, Él ascendió al cielo. Pero entonces el Espíritu Santo, que es eterno, venía, se iba. Pero entonces ahora el Espíritu Santo, a diferencia entonces de la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo viene para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es la persona de la Trinidad en quien el Señor Jesucristo nos bendice. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue, pero nos envió al otro Consolador. Entonces, Él está con nosotros a través de la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Bien, la iglesia ya había sido iniciada por el poder del Espíritu Santo. El mensaje fue predicado por el poder del Espíritu Santo. Muchas personas se convirtieron gracias al poder del Espíritu Santo. Pero ahí está la iglesia, en el capítulo 2. Ahora estamos viendo aquí en el capítulo número 6 que la iglesia ha enfrentado problemas. El crecer genera problemas. El crecer genera algunas dificultades que tenemos que enfrentar. Y muchas iglesias a veces temen a eso. Los problemas van a venir. Si nosotros crecemos, va a haber dolores de crecimiento. Pero tenemos que enfrentarlos y Dios está con nosotros. Así fue el caso en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6. Empezó a haber rumores de que las viudas estaban siendo desatendidas por los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una propuesta para desarrollar una estructura que ayude a funcionar a la iglesia. Hoy en día, tristemente, existen muchas iglesias que piensan que deben de vivir para mantener las estructuras. Las estructuras son para que ayuden a la iglesia a cumplir con su función. Las estructuras se llevan a cabo, mis amados hermanos, para resolver problemas, para resolver dificultades. Y en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, eso es precisamente lo que sucede. Dice así: en aquellos días como creciera, versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. El crecimiento trae desafíos. Estaba creciendo el número de los discípulos. Con ello crecieron los problemas. Dice que surgieron murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Ya existía la iglesia? Ya existía, por supuesto que ya existía. La iglesia ya existía, pero la iglesia no tenía todavía esta estructura que ahora se va a dar. Entonces dice,
Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos uno de los principios que nosotros los bautistas enarbolamos, mis amados hermanos, el gobierno congregacional. Los apóstoles llaman a toda la multitud para resolver un problema que aquejaba a toda la iglesia. Y entonces dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muchas cosas que hacer. Entonces, el problema es, y el problema que se está presentando, ellos lo van a resolver con un principio aquí, mis amados hermanos, delegar, empoderar a la gente para que haga algunas tareas y ayude a avanzar el reino de Dios. Entonces, pero ellos están aquí compartiendo la visión. Ellos están diciendo qué necesitan hacer, en dónde necesitan invertir los esfuerzos y en dónde deben de consumir su tiempo como ministros de Dios. Y entonces dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es un principio administrativo, delegación. O sea, usted no va a poder hacer todo. Si usted quiere ver una gran multiplicación de iglesias, usted solo no lo va a poder hacer. Usted tiene que plantar una iglesia, pero usted tiene que empoderar a otros para que hagan también la tarea. Enseñar a otros, instruir a otros. Esta es una de las bases, este es uno de los fundamentos bíblicos, amados hermanos, de este módulo en esta ocasión. ¿Cómo vamos nosotros a desarrollar a esos líderes, no? ¿O por qué? Entonces, los discípulos dicen a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dos cosas. La característica, amados hermanos, para la elección de estos 7 hombres, estos 7 diáconos, era que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos entonces aquí, mis amados hermanos, a los apóstoles compartiendo también el espacio para que otros puedan servir. ¿Cómo batallamos a veces, amados hermanos, nosotros como líderes? Pensamos que somos los únicos que podemos hacer el trabajo y a veces no compartimos y no damos el espacio para que otros puedan también estar involucrados en la tarea. Los apóstoles vieron una necesidad, había mucho trabajo que hacer, compartieron entonces el ministerio y esta es una de las hermosas joyas que nosotros los bautistas también practicamos y es una de las características, es uno de los distintivos bautistas, el sacerdocio de todo creyente. Nosotros creemos que cualquier persona tiene acceso directo al pleno trono de la gracia de Dios y lo creemos porque así lo dice la Biblia. Cualquier persona, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. No hay impedimento alguno, porque Cristo Jesús derribó la pared intermedia de separación con su muerte en la cruz. Así es de que los apóstoles están aquí compartiendo el ministerio, están delegando responsabilidad. Estas son unas de las bases bíblicas que nosotros debemos de tomar en cuenta y practicarlas cuando estamos en el campo. Está bien, vamos a plantar iglesias, pero desde ya tenemos que estar viendo y buscando líderes potenciales en el grupo a quienes nosotros podamos entrenar para que nos podamos multiplicar. Y motivación, vemos nosotros aquí, mis amados hermanos, hay problemas, hay dificultades, las están enfrentando, pero los apóstoles utilizan esto como un momento para enseñar, un momento apropiado para desafiar a los discípulos a continuar creciendo. Se organizan para hacer un mejor trabajo. Entonces ellos están motivando a los hermanos a que se involucren en el trabajo y les dicen, y nosotros vamos a continuar haciendo
esta otra área, esta otra parte. No desaparecen de la escena, pero dicen, vamos a hacerlo juntos. Ese es un principio, mis amados hermanos, una tarea y los motivan. ¿Cómo? Incluyendo a otros en el liderazgo. Un pastor en cualquier parte, su mejor instrumento para llevar adelante el ministerio, mis amados hermanos, es tomar en cuenta este principio bíblico, porque nosotros hacemos el ministerio con recursos. Y estamos hablando aquí ya no de los recursos económicos, pero estamos hablando de los recursos humanos, que es la parte más importante en el ministerio. Entre más personas tengamos nosotros involucradas en el ministerio, entonces será la manera en que nosotros podamos avanzar la obra. Entre más personas nosotros como líderes nos multipliquemos en ellos, será la manera en que podamos extender el reino de Dios en una manera más efectiva. Así es de que aquí vemos en estos versículos una clara enseñanza a estos principios. Y ustedes recuerdan, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 2. Nunca se le olvide, 2. Así como se acuerda de Juan 3:16, acuérdese de Timoteo, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 2. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Perdón? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, Timoteo escuchó de Pablo, y Pablo no está esperando que aquella persona que fue entrenada por él allí se quede. Pablo está esperando que aquella persona a quien él enseñó también se reproduzca. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, entonces es Pablo mentoreando a su discípulo, Timoteo. Pero el discípulo tiene que hacer algo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a otros que sean idóneos para enseñar a otros, ¿no? Encarga a que sean idóneos para enseñar a otros. Esa es la multiplicación, hermanos. Esa es la base bíblica, entonces, para los nuevos líderes con grupos pequeños. Cuando nosotros estamos trabajando con grupos pequeños, olvídese, nosotros no somos la estrella del show. Usted no esté interesado en ser la estrella del show. Tristemente, algunos quieren ser eso, la estrella del show, estar al frente, ¿sí? A veces quieren cantar para que los vean cantar. A veces quieren predicar para que los vean predicar. A veces quieren hacer lo que quieran hacer en la iglesia para que los vean. Ya tienen su recompensa. Ya fueron vistos por los hombres. Nosotros, amados hermanos, nuestra motivación debe de ser completamente otra, ¿sí? Yo quiero ser visto allá en el púlpito. Yo quiero que me vean. Esa no debe ser la motivación. Yo quiero que me vean haciendo esto. No debe ser la motivación de que solamente nos vean. Está bien que nos vean y no debemos de escondernos, pero debe ser para afectar la vida en una manera positiva de aquellos que nos están viendo y que los inspiremos a tomar acción. Así es de que estos son unos excelentes versículos, hermanos, como base bíblica, y en la carta de Tito, en donde hemos leído también ahí en el versículo número 5, la carta de Tito en el capítulo número 1, en el versículo número 5, dice de la siguiente manera: no reprendas, Tito capítulo número 5. Mire nada más, mi Biblia llegó nomás al número 3. Tito capítulo 1, versículo 5. Les dije al revés, ¿no? Sí, perdón. Tito capítulo 1, versículo 5, donde leímos en esta mañana: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto tiene que ver con empoderar, con darles autoridad para que ellos puedan desarrollar el ministerio. Y nunca se le olvide, este es un principio también de liderazgo, es un principio también de administración. Cuando usted delega una responsabilidad,
usted tiene que también entregar la autoridad, es decir, empoderar a la persona para que pueda hacer el trabajo. Esté ahí al pendiente, esté atrás de él, esté disponible para ayudarle cuando necesite un consejo, pero déle la libertad de actuar. El empoderamiento, mis amados hermanos, es un factor muy importante a las personas directamente, a otros para que cumplan con su ministerio y a otros para que nosotros, en lugar de poseer el control, podamos también delegar a otros a administrar y continuemos con ellos haciendo evaluación del trabajo para juntos poder avanzarlo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Bien, si no hay, entonces vamos a dar el tiempo ahora. Vamos a hacer aquí una pausa para escuchar unos testimonios de nuestras hermanas, nuestros hermanos en el campo. ¿Ya tienen por ahí el micrófono? Ahí viene corriendo. Vamos a escuchar el testimonio aquí. A ver, hermana, denos para que los hermanos que están allá en las extensiones conectados escuchen qué es lo que ha estado pasando en el campo con ustedes. Nuestros estudiantes, hermanos, van, los que están aquí internos, residentes en el programa residencial, son 40 y tantos estudiantes que están organizados en 12 equipos. Van a diferentes lugares para predicar el evangelio. Son comunidades muy apartadas, algunos de ellos gastan varias horas para llegar a ese lugar. Salen el viernes, algunos se van el sábado en la mañana, están allá el sábado, el domingo, y luego regresan para continuar aquí en el seminario. Vamos a escuchar estos dos testimonios. Hermanos, mucho gusto, me llamo Larisa y buenos días. Mi equipo somos 4 personas y estamos trabajando en una comunidad de acá de Oaxaca, y pues quiero contarles cómo encontramos nuestro hijo de paz y cómo llegamos a tener un grupo que ahorita tenemos. Y un día decidimos salir del lugar en donde nos estábamos hospedando, en buenos términos, gracias a Dios, y nos dirigimos a un árbol a orar por tener un lugar. Le pedimos a Dios tener un lugar en el cual vivir y también tener un grupo con el cual trabajar. Y pues estábamos orando y pedimos dirección a Dios, y me recuerdo que bajamos y un contacto de nosotros nos dijo, bueno, una señora de aquí cerca está rentando, y pues nosotros fuimos a buscar y dice, la señora de la tiendita. Entonces fuimos a la tiendita y la señora nos dijo, bueno, no nos conviene rentarles a ustedes, dice, porque son poquitos. Bueno, entonces, no, pero dijo, más adelante en la cuadra que sigue está una señora que probablemente les pueda rentar, pero no es seguro. Entonces nosotros fuimos, tocamos, nos abrieron y vimos el lugar y estaba muy, muy bonito. Entonces nos dijeron ellos que pues nos podían dar un lugar y dijimos que sí, y estábamos muy impresionados. Nos dijeron que a esa hora, a las 6 de la tarde, se iban a reunir con su grupo de estudio, que es un grupo, ella es católica, y se reúnen para leer la Biblia y para comentarla. Es un grupo ellos le llaman la reflexión. Entonces nosotros ese día no asistimos, pero la próxima pasó a la siguiente semana y ya nos estaban invitando, y nosotros ya habíamos podido decirles que éramos cristianos. Gracias a Dios, eso nos fue la primera cosa que pudimos hacer como libremente. Y el Espíritu estuvo guiando todo. Fue de una manera increíble porque veo cómo él ya tenía el plan completo de todo esto que iba a pasar, y pues fuimos a ese grupo a las 6 de la tarde y pudimos hablar con la gente. Hicimos muchos contactos, de los contactos que tenemos ahora, a los cuales hemos estado discipulando y teniendo mejores relaciones, es gracias a ese grupo, y ellos son nuestros hijos de paz, los que nos han dado la casa en renta, y pues ya tenemos
nos han dado la oportunidad a mí de cantar en el grupo, a mis compañeros de poder hablar más acerca de la palabra. Y pues Dios ha sido muy bueno, estamos con este grupo y hemos podido hacer muchos contactos. Gracias a Dios, sus oraciones no son las mismas. Ellos escuchan la palabra porque de verdad quieren conocer la verdad, que es Cristo. Y sabemos que nosotros la tenemos y se las deseamos compartir. El Espíritu Santo ha guiado todo esto y pues estamos ahí por su pura gracia. Y no es nada de nosotros, sino que hemos hecho ni aún lo que nos tocaba estamos haciendo. Así que el trabajo es de Él. Muchísimas gracias, hermana Larisa. Pues escucharon ustedes ese testimonio, hermanos. Para algunos de los hermanos que no conocen de la dinámica del trabajo que ellos están haciendo, permítame decirles que para ellos es a veces es un gran desafío, es un reto poder insertarse en la comunidad, porque a las comunidades donde ellos van son lugares donde, número uno, no admiten a personas que no sean de la comunidad, que no hayan nacido ahí. Estamos hablando de los pueblos que se rigen por las leyes de usos y costumbres. Entonces, esa es una de los primeros desafíos, poder insertarse dentro de la comunidad, el ser aceptados en la comunidad, y gracias a Dios que ellos ya han logrado esto, se han abierto las puertas, como ya escucharon. En algunas de estas comunidades es muy difícil para ellos predicar el evangelio. Son maltratados, son perseguidos. En algunos lugares ha habido muertes. A nuestros estudiantes no les ha sucedido porque ellos están entrando con una estrategia diferente para ganarse primero la aceptación del pueblo. Algunos de ellos han avanzado más que otros porque es Dios el que abre las puertas y también las cierra. Algunos de ellos han tenido que cambiarse o reubicarse de pueblo, de ciudad, pero le damos gracias a Dios porque la obra de Él continúa adelante. Y vamos a escuchar otro testimonio también aquí de nuestra hermana Paola en el grupo donde ellos están sirviendo. Buenos días, que Dios les bendiga. Mi nombre es Paola y junto con mi equipo estamos trabajando en la Sierra Sur de Oaxaca. Como bien lo comentaba el director, la manera de insertarnos en el pueblo fue a través del servicio, porque pues ninguno de nosotros conocíamos el pueblo y nos pusimos a la disposición del municipio, el cual nos abrió las puertas para trabajar junto con ellos en el DIF municipal, junto con los ancianos, y fue ahí donde Dios nos abrió puertas para conocer a más personas de manera individual con sus familias, y les ayudamos en sus actividades de ganadería, de siembra, construcción de un elemento natural que se llama carrizo, y fue así como nos fuimos ganando la confianza de las personas, la aceptación en su familia. Esto fue un periodo de 6-7 meses aproximadamente para que nos pudieran recibir en sus casas. Y otra de las cosas que nos ayudó fue estar con ellos en momentos especiales, cumpleaños, y que ellos son significativos. Fue así como nos aceptaron. Ya teniendo la aceptación de ellos, una de las dos familias con las que estamos trabajando más profundamente nos lanzó la pregunta directa si éramos cristianos, a lo cual pues dijimos que sí, con el valor del Espíritu Santo, y lo preguntó porque él tenía la necesidad de querer cambiar su vida, y él nos decía, el hombre, el padre de familia, que quería que les ayudáramos, que le ayudáramos en ese problema, quería que les diéramos pues estudios de la Biblia, a lo cual respondimos que sí, y creíamos que solo iba a ser con él. Pero nos llamó la sorpresa cuando llegamos, estaba toda su familia reunida. Dejaron de hacer sus labores domésticas junto a la esposa, nuera, nietas, hijas, toda la familia ahí. Y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Gracias a él, podemos compartir ahora libremente con esa familia historias bíblicas. Y igual con otra familia, estamos apenas comenzando con las historias bíblicas, pero gracias a Dios con ellos ya podemos orar libremente en sus casas, por los alimentos, y para nosotros es muy significativo, porque creemos fielmente que la obra ha sido de Dios.
después de 20 años que se había tratado de insertar el Evangelio en ese pueblo, Dios nos ha permitido ser parte de eso hasta en este momento. Toda gloria para Él. Pues muchísimas gracias, hermana Paola. Como ya escucharon, hermanos, por allá en las extensiones, la dinámica de la evangelización aquí en el estado de Oaxaca, en nuestro derredor, y es un desafío muy grande. Ustedes saben que México tiene 67 grupos étnicos con 364 variantes de las lenguas que ellos hablan, y en el estado de Oaxaca existen 16 grupos étnicos con sus respectivas variantes de los idiomas. Así es de que a estos pueblos a donde hay que ir a predicar la palabra, nuestros estudiantes valientemente están yendo a hacerlo y con toda fidelidad. Una de las cosas que se me ocurre en este momento, hermanos, ellos siempre cuando les preguntan que si son cristianos les dicen que sí, pero la próxima vez que les pregunten que si vienen de la organización del DIF, díganles también que sí, ¿no? Es de la organización del Dios infinitamente fiel, ¿no? Sí. Sí, no les echan mentiras. Entonces, pues sigamos adelante y muchísimas gracias por haber compartido esto, hermanos. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Hay mucho trabajo que hacer allá en el campo. Invitamos entonces también a ustedes, hermanos, allá donde están, en Houston, en Baja California, en Monterrey. Traten de penetrar las colonias, extiendan el evangelio, sirvan a los hermanos, nuestros hermanos allá de Zacatecas también, que ya lo están haciendo fielmente, y los hermanos en España. Así es de que, hermanos, sigamos adelante, recordemos estos principios bíblicos. Y ahora quiero entrar a otro punto aquí, a mencionar algunas de las habilidades prácticas para la plantación de iglesias o la plantación de nuevos grupos, el extendimiento de nuevos grupos. Recuerde que una iglesia, en el sentido estricto de la palabra, para nosotros dentro de nuestra cosmovisión, nuestro paradigma, la identificamos en muchas ocasiones, no necesariamente que eso sea lo correcto, pero algunas organizaciones dicen, no se puede considerar iglesia si no tiene una propiedad, si no tiene un edificio que es propio. Hay quienes así lo piensan, así lo determinan, y eso se respeta, pero bíblicamente no necesariamente tiene que ser así. Por supuesto que es una gran bendición tener un local, un lugar donde se pueda hacer el ministerio, donde se pueda enseñar, pero también es cierto que los templos, los edificios, no surgieron sino hasta el siglo IV. La iglesia cristiana por los primeros 4 siglos no tenía las instalaciones. Cuando usted lee en el libro de los Hechos que todos los días en el templo y por las casas, pues muchas personas están pensando que es el templo cristiano. No era el templo cristiano, dice que todos los días en el templo y por las casas está haciendo referencia al templo de los judíos allá en Jerusalén. Y el judaísmo no es el cristianismo, el judaísmo es una religión. El judaísmo es una religión que no cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el que es el que nos da la salvación. Son 2 cosas diferentes, pero de allí vinieron los primeros cristianos y ellos están todavía en la etapa de entender algunas cosas y ellos continuaban reuniéndose. Usted recordará todavía ya por el capítulo número 10 del libro de los Hechos, todavía el apóstol San Pedro se queda completamente impresionado cuando dice, me cayó el 20. Ahora entiendo, porque estoy viendo lo que está sucediendo con estos gentiles, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo? ¿Yo siendo judío? ¿Comer animales inmundos? Recuerden, ellos venían del judaísmo y cuando ellos se reunían en el templo, era en el templo de los judíos, pero la iglesia cristiana no tenía edificios donde reunirse. Pablo rentó una escuela, dice en el libro de los Hechos, ¿no? La escuela de uno llamado Tirano, rentó un local. Pablo predicaba allá en el Areópago, Pablo predicaba en las calles, Pablo predicaba ahí en la orilla del río y ahí se reunían, Pablo predicaba en la cárcel y ahí se convertían. Gracias a Dios por nuestros hermanos que tienen esos ministerios a la prisión, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. En cualquier lugar a donde podamos nosotros, hermanos, entrar, penetrar y predicar el evangelio, ahí habrá una comunidad de seguidores del Señor Jesucristo y de eso es de lo que interesa. ¿Tienen diáconos? Bueno, hasta el capítulo número 6 del libro de los Hechos tenían diáconos, pero la iglesia ya existía.
Porque dice la Escritura que en el capítulo 4, cuando metieron en la cárcel a los apóstoles, a Pedro y a Juan, dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones. Pero la iglesia no tenía diáconos todavía. ¿Cómo es que la iglesia? Es la iglesia. La iglesia está compuesta por el grupo de creyentes, seguidores del Señor Jesucristo. Y donde esté el Espíritu Santo de Dios, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Si no está, puede haber cualquier otra cosa, edificios, organizaciones, programas, puede haber lo que quiera. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque eso es lo único que garantiza que ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer en contra de ella. Prediquemos la palabra del Señor entonces en todos estos lugares en donde nos sea posible, mis amados hermanos, en las colonias, en los barrios, en las escuelas, en los talleres, en las oficinas. Trate de ser creativo y buscar maneras de predicar el Evangelio. El apóstol San Pablo decía que él se hacía a todos con tal de que ganara a algunos, ¿verdad? Entonces, vayamos pues con esa intencionalidad. Ahora, quiero referirme aquí, hermanos, y le voy a pedir a hermano Julio que ponga en la pantalla las habilidades prácticas en la plantación, en el desarrollo de los nuevos grupos. A la siguiente, Julio. Para que vean ustedes ahí, entonces, a la siguiente, Julio, en la diapositiva. ¿No camina? Ahí está ya. Ok. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica, hermanos, hacia el lado izquierdo, la acción del plantador. O sea, esos son ustedes, ¿no? Ustedes son los plantadores. Ahí en esa gráfica están las acciones que ustedes van a desarrollar mientras aplican estos principios de los bíblicos de los cuales hemos hablado, estos fundamentos bíblicos en la reproducción de líderes. Y en la parte horizontal de su gráfica están ahí entonces ilustradas las acciones del nuevo líder plantador. O sea, los líderes que ustedes les van a delegar, a los líderes a quienes ustedes van a empoderar, a los líderes a quienes ustedes les han compartido la visión y los desafían para que ellos hagan también lo mismo que ustedes están haciendo. En la gráfica, entonces, de la acción del plantador, aparecen unas barras. De la parte superior a la parte inferior va decreciendo, mientras que en la línea horizontal empieza decreciendo y va aumentando en la medida que se va alejando hacia la derecha, en la medida que se aleja del vértice, de la intersección de estas dos líneas. Esto significa lo siguiente: el trabajo, la acción del plantador, o sea, ustedes, el trabajo de ustedes, en un principio está fundamentado por esta expresión muy simple y muy sencilla: yo hago, tú observas. Es decir, ustedes van al campo, pero ya identificaron a algunos hermanos que tienen la capacidad de liderazgo, que son varones de fe y llenos del Espíritu, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, ustedes van a iniciar el proceso de entrenamiento con ellos, ustedes haciéndolo y ellos intencionalmente invitándolos a que vean lo que ustedes están haciendo, a que observen lo que ustedes están haciendo. Es decir, ustedes van a modelar. Esa fue la estrategia que el Señor Jesucristo utilizó. Cuando Él llamó a los discípulos, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos a predicar, mientras estuvieron con Él en esa permanencia, fue precisamente cuando tuvieron la oportunidad de observar lo que Él hacía, de ver lo que Él hacía. Dice la Escritura que los discípulos estaban impresionados al ver el ejemplo que el Señor Jesucristo hacía. Y dice que les enseñaba con autoridad, porque lo hacía a diferencia de los demás rabíes, de los demás maestros, porque les modelaba con su vida, porque hacía y decía, porque decía y hacía. Así es de que este principio tiene que ver entonces, hermanos, con que ustedes toman a ese hermano, a ese nuevo líder para su desarrollo, y ustedes están haciendo el trabajo. Y ellos están observando lo que ustedes hacen.
Entonces, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, entonces ustedes van a ser guiados por el Señor. Y así como alguien corrió el riesgo con nosotros de permitirnos de compartir la palabra, hermanos, debemos de estar dispuestos a hacerlo. Ese es el siguiente paso. Entonces, ahí empezamos a trabajar ya juntos, los empezamos a incluir, los empezamos a delegar alguna responsabilidad dentro del trabajo. No toda, pero ya empezamos a darle, ¿no?, esa responsabilidad. Entonces, aquí decrece la barra, ¿no? En el trabajo que nosotros como plantadores estamos haciendo, está decreciendo. Usted se observa ahí en el diagrama. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte y la persona a la que estamos entrenando, entonces, esa persona hace su parte y nosotros nos ponemos a observar. O sea, no lo dejamos completamente solo, estamos ahí para ayudarle, para asistirle en cuanto enfrente a algún problema, ¿no? Pero ya entonces nosotros vamos menguando para que ellos se vayan desarrollando en su función como líderes. El siguiente paso, mis amados hermanos, es cuando ya nosotros hemos evaluado que pues ya tienen la madurez, ya han aprendido más cuestiones de doctrina, entienden un poco más la base fundamental de la teología, de la salvación, y han logrado tener cierta habilidad ya para manejar la palabra de Dios y tener un entendimiento panorámico de todo, ¿no? Entonces ya les damos la oportunidad de que ellos hagan todo y nosotros continuamos ahí a su lado, ¿verdad? Por si acaso necesitan ayuda, por si acaso tienen alguna pregunta que de momento ellos no se sientan con la capacidad de darle la respuesta, o alguna situación que se presenta y no saben cómo abordarla. Esto siempre va a ser así, por eso es bien recomendable que todos nosotros, los siervos de Dios, tengamos siempre un mentor. No importa cuántos años de experiencia usted tenga en el ministerio, siempre va a ser muy positivo que usted busque tener un mentor, una persona en quien usted pueda descansar, una persona a quien usted le pueda abrir su corazón, una persona que usted sabe que va a bendecir su vida dándole palabra de Dios. Entonces, nosotros lo necesitamos, ellos lo necesitan también. Entonces, que sepan que estamos ahí cerca de ellos. Mientras ellos hacen todo, nosotros ahí dispuestos para ayudar si se necesita hacer eso. Y va decreciendo ahí la barra, y entonces llega el momento en el que el nuevo líder en la dinámica de desarrollo ya es él el que está al frente de todo. Es completamente su responsabilidad. Mientras en la barra vertical va decreciendo, ¿verdad?, la participación del líder, de ustedes, el nuevo líder en la barra se va aumentando su responsabilidad, hasta que llega al punto en el que nosotros solamente estamos ahí para mentorear cuando ellos nos necesiten, cuando ellos nos llamen, ¿no? Entonces, esta es una recomendación muy práctica, hermanos, y yo personalmente les sugiero que sea sensible al Espíritu de Dios, no se retire tan rápido que aquello llegue en un momento a no tener mucho éxito o muchas probabilidades de vida, de que continúe, porque en algunas ocasiones se abandonan las obras así muy rápidamente y muere, ¿no? El niño se queda muy pequeño y no puede todavía por sí mismo valerse y le hace falta que alguien esté ahí con él para ayudarle todavía y llega a morir. Otra de las cosas también es de que a veces caemos en ese sentido que a veces se ve ilustrado con un paternalismo mal enfocado, cuando los padres tienen a los hijos ya tan grandes y no quieren que ellos se valgan por sí mismos, ni siquiera quieren que se vayan de la casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no los hagamos dependientes, ¿verdad? Ese es el asunto, que no estén dependiendo completamente de nosotros. Y hay iglesias que se sienten bien teniendo misiones con 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Yo le recomendaría que busque lo antes posible que el bebé crezca
y que se valga por sí mismo, ¿no? Y que llegue a un punto de madurez donde ese bebé, entonces, que ya creció, lo lógico que si está saludable es que se va a reproducir también, ¿verdad? Entonces, estos son algunas de las habilidades prácticas para la plantación de iglesias. No lo olvidemos. Yo hago, estoy entrenando a otros. Ya vimos las bases bíblicas. Les voy a delegar, los voy a empoderar. Yo hago, tú observas. Le vamos a entrenar mediante el modelo que nosotros les damos para que ellos aprendan en una manera práctica. Luego tú haces y yo te voy a observar, ¿no? Para decirte esto está bien, esto lo puedes mejorar, esto no es correcto. Y luego después tú haces todo y yo solamente te ayudo cuando tengas alguna necesidad, cuando te sientas incapaz de poder hacerlo. Y luego el último paso, ¿verdad? Es cuando nosotros ya nada más les estamos acompañando mediante el mentoreo. Y ellos son los que buscan un nuevo campo. Entonces, es Pablo a Timoteo y Timoteo a otros. Son ustedes a ese nuevo plantador y cuando llega el momento, entonces son ellos los que deben de buscar un nuevo campo, son ellos los que deben de evangelizar en otro campo, son ellos los que deben de establecer un nuevo grupo pequeño. Deben también entonces, así como ustedes se reprodujeron en ellos, enseñarles a que ellos se deben de reproducir también, ¿no? Esto Pablo le dice a Timoteo, yo lo hice en ti, pero ahora tú te tienes que reproducir también en otros, ¿no? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la dinámica, hermanos. ¿Algún comentario, pregunta? Pues creo que sí es muy importante el delegar y el empoderar, pero ya bajo este proceso estamos las dos partes, ¿no? Donde la iglesia no le da el empoderamiento, no le da la oportunidad de que las personas que se les pone la responsabilidad tomen la iniciativa para hacer las cosas bajo su propia responsabilidad, bajo sus propios riesgos, ¿no? No los dejan experimentar, sino que en todo tiempo están controlando lo que están haciendo. Y también está la parte donde les sueltan todo el poder y todo el empoderamiento y no les instruyen y pasa lo que pasa, ¿no? Piden o hacen cosas que están fuera del lugar. Entonces es muy importante que sea un proceso en el que se les acompañe, se vea que están en el punto en el cual ya se puede soltar esa rienda y ellos pueden subsistir sin ningún problema. Sí, gracias hermano Oscar por haber hecho este comentario, porque eso es muy cierto. Mire, lo hemos visto ya en muchísimas ocasiones, ¿no? En cuanto a veces las personas, y no es de que uno los esté devaluando o los esté uno minimizando o caer en el error inclusive o el pecado de despreciar su trabajo, ¿no? Pero sí, definitivamente hay los casos en los que a veces a algunos hermanos se les enseña un poquito y ellos piensan que ya lo saben todo y también pierden ese sentido de relación y de pertenencia con la iglesia y quieren romper luego, ¿no? Porque ellos ya lo saben todo. Me parece a mí que en algunas ocasiones eso está saturado de arrogancia, porque nos necesitamos unos a otros y siempre tenemos algo que aprender unos de otros. Y debemos de ser lo suficiente humildes para reconocer eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay algunos hermanos que reciben un poquito de instrucción y ellos ya piensan que ellos solo pueden hacerlo todo, ¿no? Existe también el otro punto en el que no se le tiene la confianza, ¿no?, a alguien para que pueda hacer algo. Entonces hay que ser sensibles y guardar siempre ahí ese equilibrio, ¿no? Recuerden que la base bíblica o el fundamento teológico de la plantación de iglesias son las iglesias las que plantan iglesias. Entonces, quien menosprecia
la relación con la iglesia local, no ha entendido lo que significa el reino de Dios, porque es la iglesia, la agencia divina para la propagación del reino. Es la iglesia por quien el Señor Jesucristo murió. La iglesia con sus defectos, la iglesia con sus virtudes, pero al fin y al cabo es la iglesia del Señor Jesús. Podemos encontrar iglesias como los colosenses adorando a los ángeles, y por eso Pablo le tiene que escribir aquella carta a los colosenses, porque le daban culto a las criaturas antes que al Creador. Tiene que reprenderles, tiene que enseñarles, pero no deja de ser la iglesia. Iglesias tan carnales como la de Corintio, que oigo todavía, se escandalizan hasta los de afuera, ¿no? Porque ahí entre sus miembros hay uno que tiene la mujer de su papá, ¿no? O sea, cosas así como eso, pero no lo olvide. O sea, sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo, imperfecta, llena de debilidades, pero sigue siendo la iglesia. Es en la iglesia del Señor Jesucristo donde nosotros podemos unirnos y reunirnos para adorar a Dios. Y es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene la tarea de extender el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, la iglesia no es invención del hombre, la iglesia es producto de Dios mismo. Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Dice la Escritura que el apóstol San Pablo utiliza como alegoría diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así imperfecta, ¿sí? Con sus debilidades, con sus errores, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Es el Señor Jesucristo el que purifica, el que santifica. La iglesia necesita ser santificada, purificada, sí, pero no es motivo para que nosotros nos desliguemos de la iglesia. Por eso nuestro énfasis, amados hermanos, es de que mientras ustedes que están aquí y van al campo, necesita haber una iglesia que esté respaldando ese trabajo. Una iglesia que pueda apoyarles en oración, una iglesia que pueda apoyarles con los recursos para que hagan la obra, una iglesia que para que cuando ustedes no estén aquí, esa obra continúe, porque la iglesia sabe que es obra que ellos están impulsando y en su debido momento tendrán que asumir la responsabilidad también de estar allá en el campo. Ellos no están siendo entrenados completamente por la naturaleza de la obra que estamos haciendo aquí. Ustedes sí, en una manera más especial para poder entrar y penetrar a esos campos, ¿no? Y para no sufrir las derrotas del pasado. Pero sí, hermano Oscar, esa es una realidad. Hay a veces iglesias que quieren mantener el control y a veces, tristemente, por no entender las dinámicas del ministerio o la dinámica de cierta obra en particular, pues los hermanos a veces toman decisiones, ¿verdad? Que no son necesariamente las más correctas, pero a pesar de ello, nosotros como siervos de Dios debemos de estar conscientes de estas dinámicas, de trabajar con ellas, de lidiar con ellas y de llevar adelante la obra de Dios, ¿sí? Entonces sí, debemos, ahora ustedes como líderes, ustedes como pastores, ¿qué van a hacer con las personas que Dios les confíe? ¿Cómo ustedes les van a discipular? ¿Cómo ustedes van a multiplicarse en los líderes? Haciendo lo que a veces se ha hecho: este púlpito es mío y aquí nadie más predica. Este salón de escuela dominical es el mío y nadie más enseña. Bueno, esa es decisión de cada siervo de Dios. Yo sí creo que nosotros tenemos la responsabilidad de aprender, como hemos visto en el libro de los Hechos, de los apóstoles que están enseñando, que se están reproduciendo, que le están delegando responsabilidad a otros, que les están dando la autoridad para que lo hagan, que inclusive están mandando a sus discípulos a que lo hagan y a que busquen otras personas a las cuales les puedan delegar la responsabilidad de perpetuar y de continuar las enseñanzas del Señor Jesucristo, extendiéndolas, ¿sí? Yo sí creo firmemente eso. Así es de que la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque debemos hacerlo. Esto ya no es si acaso creemos que debemos hacerlo. La palabra de Dios es muy clara, los ejemplos están dados y hay muchos más
no solamente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Así es de que este es momento para que les recuerde, esta es su tarea. Esta es la próxima tarea que ustedes van a hacer. Identifique bíblicamente líderes principales, líderes primarios o líderes principales que empoderaron a otros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando de líderes primarios es como, por ejemplo, Moisés, ¿sí? Moisés, ¿a quién empoderó Moisés? A Josué, ¿sí? Entonces el líder primario es Moisés empoderando a Josué. Entonces ese es un ejemplo. Busquen ustedes, esa es una tarea. Y por favor, en un párrafo pequeño de unas 6 o 7 líneas, resuma la característica de 5 de ellos, que esto quepa en solamente una página, ¿sí? Entonces, mencione las principales características de estos líderes y cómo fue y qué fue lo que les delegaron, ¿sí? 5 líderes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si usted quiere citar puros del Antiguo Testamento, está bien. Si quiere citar puros del Nuevo Testamento, también está bien. Es a través de toda la Biblia, ¿sí? 5 líderes principales o primarios que empoderaron a otros. Sí, hermano. Sí, hermana. Sí, hermano. Allá en Monterrey creo que quieren expresar algo. Hermano Jaime, Dios lo bendiga. Hermanos, me tienen sorprendido. Habían estado ustedes muy calladitos el día de hoy. Hermano, no puedes hablar. Oiga, hermano, una pregunta. Estamos como plantadores de iglesias. Estamos abriendo lugares nuevos de parte de la iglesia. Es hermoso. Pero la otra parte es, ¿qué hacemos con lo que ya están establecidos? Por ejemplo, el tiempo que usted nos puede recomendar para lanzar ya una iglesia, un lugar de predicación, una misión, ya que se lance como iglesia vaya. La pregunta es, ¿qué tiempo es, hermano, para más o menos decir, ¿está trabajando bien? ¿No ha trabajado mal? Ok. Sí, es una excelente pregunta, hermano. Mire, esta pregunta tiene que ser respondida a la luz de la práctica eclesiológica que cada iglesia tenga. Y yo no quisiera entrar, porque no es la idea de entrar y ocasionar ningún conflicto. El punto es el siguiente. Una iglesia es un grupo local de creyentes que se reúne para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra y la iglesia lo manifiesta corporativamente, a través de algunas funciones que algunos las han clasificado en 5, otros en 4, otros en 6, pero al fin y al cabo son las funciones básicas de la iglesia, las de ser la sal y la luz aquí en este mundo. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a ser discípulos, les dijo que fueran enseñando a que guardaran todas las cosas que Él había mandado. Es decir, que cuando un grupo de creyentes ha estado viviendo la palabra de Dios, ha entendido las cosas que el Señor Jesucristo ha enseñado, y estoy hablando de cuestiones básicas, entonces aquí podríamos hablar de las doctrinas básicas. Cuando aquel grupo está identificado, conoce, ha escudriñado, entiende las doctrinas básicas que lo identifican como una iglesia, y en este caso vamos a llamarle bautista, porque nosotros, aunque entendemos que la iglesia local es una, la iglesia universal es otra, y que dentro de la iglesia local, bueno, pues nuestra identificación es como bautista. No es que sea la única iglesia, pero es la nuestra, y no estamos plantando iglesias de ninguna otra denominación, estamos plantando iglesias bautistas. Entonces, cuando están identificados con las doctrinas que nos caracterizan a nosotros, con los distintivos
que le llamamos distintivos bautistas. Aquel grupo tiene que estar bien enseñado. Si eclesiológicamente, entonces, una iglesia considera que hasta ese momento aquel grupo, aquella misión, aquel centro de predicación, aquel lugar de oración, puede entonces ya ser dejado como una iglesia local autónoma, era lo que nos referíamos cuando ya ha alcanzado una madurez para que pueda ir caminando sola y también multiplicarse. Eso sería lo ideal. ¿Cuándo es el momento? Yo creo que eso tiene mucho que ver entonces también con la iglesia. No es cuestión de años, porque la madurez espiritual no se va a medir por años. Hay algunos hermanos que desafortunadamente tienen muchísimos años de conocer al Señor en su vida cristiana y no han madurado a veces lo suficiente. El autor de los Hebreos decía que él se sentía pues mal por eso, ¿no? Decía, porque después de mucho tiempo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Entonces, así tenemos personas, desafortunadamente. Pero lo cierto también es de que no se mide por años, pero se esperaría que al paso de los años las personas estuvieran nutriéndose de la palabra de Dios y creciendo y llegando a un conocimiento por lo menos aceptable en cuanto a lo que significa la fe cristiana. Hoy en día hay muchas personas que se declaran ser cristianas y no saben ni siquiera qué es el cristianismo, no saben qué es el Espíritu Santo, no saben qué es nacer de nuevo, no saben qué es la santidad, no saben que se necesita pedir perdón y el arrepentimiento para poder nacer una nueva vida. Para muchos es simplemente cuestión de iglesia. Y bueno, ¿cuándo es el momento? Yo creo que los líderes que están ahí al frente necesitan hacer esa evaluación. Allá estaban las iglesias de Creta con todas las deficiencias, pero no dejaban de ser iglesias. Iglesias que necesitaban ser atendidas, iglesias que necesitaban modificar algunas cosas, entender algunas doctrinas, dejar de hacer algunas cuestiones, algunas cosas, algunas prácticas que eran definitivamente reprobadas por el Señor en su palabra, porque está expresado en su palabra, porque no eran gratas a los ojos de Dios, pero no dejaban de ser iglesias. Así es de que, hermanos, eso va a ser una decisión de la iglesia local. Si se quiere organizar, porque tiene que ver parte con la eclesiología que se practique y en la manera en que en esa región o en ese lugar lo hagan. Cada iglesia decidirá ese asunto. El punto aquí es de que se predique el evangelio, que otras personas lleguen a conocer al Señor Jesús y que el reino de Dios sea extendido. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Embarazada. O si no fue clara la respuesta y si quedó alguna duda, por favor, siéntanse con la confianza. Mire, el punto aquí y lo que yo quiero aprovechar es de que aprendamos a trabajar en armonía, aprendamos a trabajar aún en medio de diversidad, aprendamos a ser tolerantes unos con otros, aprendamos sobre todo a amarnos unos a otros, porque al final del día, en esto es en lo que el mundo va a conocer que nosotros somos sus discípulos, no en que conocemos al dedillo la escritura, no en que, pero no la vivimos porque no nos amamos, no en que sepamos recitar y citar tantos textos de la Biblia, que es muy bueno porque eso nos ayuda en el fortalecimiento de nuestra vida espiritual, pero no es eso lo que va a convencer al mundo. Lo que va a convencer al mundo de que nosotros somos sus discípulos es en que nos amamos unos a otros. Aprendamos a amarnos, a tolerarnos y amarnos aún con todos los defectos y las virtudes que podamos tener, y que la gracia de Dios nos ayude a entender lo que es la iglesia y podamos ser precisamente eso aquí en este mundo, sal y luz en medio de las tinieblas. Comentarios, hermanos,
¿O si hay alguna otra pregunta? Bien, entonces que no se les olvide su tarea. Van a identificar 5 líderes, van a entregar, van a someter ahí a la plataforma ese trabajo, ¿sí? Hermanos, antes de que concluyamos en esta mañana, permítame recordarle también que es extremadamente importante que algunos de ustedes ya lo hicieron, los he estado revisando, no todos, pero he estado revisando algunos, he estado leyendo. He querido dejar esta semana para que es la última semana para que ustedes sometan el perfil de ustedes. ¿Recuerdan de aquel documento que se les envió en donde tienen que poner su fotografía? Debe de ir ahí una fotografía del plantador de iglesias, ¿sí? Entonces, en esta semana necesitan entregarlo. En esta semana necesitan entregarlo y algunos de ustedes no han entregado también los reportes mensuales. Es necesario que ustedes entreguen esos reportes mensuales, lo que se llama el ABC, ¿no? Son 7 cosas que ustedes tienen que mencionar ahí, de los nuevos contactos, a las personas que les compartieron, a quienes están discipulando, si hubo profesiones de fe, si hubo bautismos. Esto no es para calificar por los números que usted reporte. Si usted tuvo tantos contactos, ponga tantos contactos. ¿Le testificó a cuántos? Esto no va a cambiar la calificación. Si le testificó a 10 o le testificó a 20 o a 15 o a 5 o a 1 o no le testificó a ninguno porque no hubo la oportunidad, pero ya hizo contacto con esa persona, ponga el número, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes está discipulando? Aquellos que ya están discipulando en los centros donde se están reuniendo, que ya dijimos, llámele como le quiera llamar, centro de predicación, reunión de oración, célula en el hogar, grupo pequeño, zarza, asilo, el nombre que le quiera bautizar, ¿no? No deja de ser eso, es eso, ¿sí? Entonces, otros les llaman iglesias en casas, iglesias caseras, llámele como le quiera llamar. A veces le llaman iglesias en casa, pero ¿qué si la tienen en la prisión? Como los hermanos de Houston, que tienen allá muchos grupos en la prisión. O nuestra iglesia, que tiene algunos grupos en la prisión, tanto en la prisión de hombres como en la de mujeres. ¿O cómo le va a llamar usted si lo tiene en un gimnasio? Pues ya no fue una iglesia casera, ¿no? Porque no está en una casa. Pero son grupos pequeños, ¿no? Pero llámele como le quiera llamar, ¿verdad? Algunos dicen, no hay que llamarle grupos pequeños porque entonces nos queremos quedar siempre pequeños, ¿no? Póngale grupos súper grandes o súper gigantes, ¿sí? Sí. Pero prediquen el evangelio, enseñen el evangelio. Entonces, hermanos, es bien importante que sometan ese reporte mensual. Ahí está también en la plataforma. Ese formato son 7 cosas que tienen que estar reportando cada mes, ¿sí? Y bueno, sí, hermano. Ok, Julio, entonces hay que abrir esos espacios en la plataforma para que puedan subir los reportes, ¿sí? Puedes poner semana 1, módulo 1, el reporte de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, en alguna manera para que tengan el espacio para subirlo a donde corresponde, ¿sí? Ok. Muy bien, hermanos. Bien, vamos a hacer ahora un resumen de lo que hasta aquí hemos visto. ¿Recuerdan ustedes que en el módulo número 1, la tarea que tenían que hacer era un análisis de la comunidad, ¿no? Era un análisis de la comunidad. Aquel lugar donde el Señor les estaba guiando para empezar con un grupo pequeño. Con un grupo pequeño, llámele como le llame, con un grupo pequeño, ¿no? O sea, no estamos hablando de que ustedes van a plantar allí una iglesia. Ustedes están abriendo un grupo pequeño. Esa es una estrategia que puede después madurar
y llegar a ser una iglesia formal, ¿no? Pero sea cual fuere el caso, ustedes no pueden extender el evangelio, no pueden extender el reino de Dios, perdón, no pueden extender el reino de Dios y no se va a poder plantar una iglesia si no se evangeliza. O sea, las iglesias están compuestas de creyentes y para que haya creyentes, pues hay que predicarles el evangelio. Recuerda usted que el apóstol San Pablo estableció esas iglesias, pero él no dijo, yo voy a ir a plantar la iglesia fulana de tal. No, o sea, él se propuso no hablar de otra cosa, sino de Cristo crucificado. Y él decía, yo tengo una tarea que cumplir y ay de mí, porque me ha sido carga impuesta, ay de mí si no anunciare el evangelio, ¿no? Y el apóstol San Pablo estaba consumido por esa gran verdad, porque él decía, ¿no? Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Así es de que cuando nosotros vamos al campo, finalmente, independientemente de la estrategia que estemos nosotros utilizando, es con la finalidad de abrir puertas para predicarles el evangelio. Así es de que los grupos pequeños empiezan con eso, un estudio de la comunidad, luego el evangelismo para la plantación, o sea, estamos evangelizando, pero no es como aquellos hermanos que se ponían ahí junto a la puerta del metro a repartir folletos evangelísticos. Y no digo que sea malo eso, ¿no? Yo lo hago cuando más vale que yo lleve suficientes folletos ahí en el carro, si mi esposa me va acompañando, porque ella no me puede perdonar que yo pase por una caseta y no le entregue un folleto a la persona que me atiende en la caseta, ¿no? Ahora, ¿estoy con eso plantando una iglesia? Por supuesto que no. O sea, pero estoy compartiendo el evangelio en una manera escrita. En una de las clases que yo di hace muchos años, ya por el 80 y tantos, en el seminario, que era técnicas de evangelismo, una de las tareas de los estudiantes, uno de los exámenes fue diseñar un folleto evangelístico. Yo creo mucho en eso, hermano. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Yo no lo sé, pero yo entrego un folleto evangelístico que contiene ahí la esencia del evangelio. Entonces, pero eso es diferente a ir a evangelizar a un lugar con el propósito de establecer un grupo pequeño. O sea, no es solamente predicar el evangelio. O sea, queremos discipular a esas personas que ganamos, las queremos discipular ahí en el grupo pequeño. O sea, empezamos a tener reunión con ellos en los hogares. No es de que pues ya lo leyeron y a ver qué es lo que el Señor va a hacer, porque el Señor algo va a hacer, ¿no? O sea, algo el Señor va a hacer con aquello que nosotros entregamos. Pero cuando estamos hablando nosotros del evangelismo es para la plantación de iglesias, entonces es para continuar con el contacto con las personas. Aquella persona a la que se lo di probablemente ya ni lo vea, ¿no? Y como decía de aquellos hermanos que regresaban a Estados Unidos y porque habían repartido 10,000 folletos en el metro, decían que habían evangelizado a 10,000 personas, ¿no? No, eso es muy fácil, ¿no? Sí, pero que los hemos evangelizado es otra cosa. Les hemos compartido, les hemos dado un folleto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Ese es otro asunto, ¿no? No voy a entrar en discusiones aquí que quizá tenga que ver con otros asuntos, pero la evangelización es otra cosa, ¿no? Cuando nosotros estamos evangelizando, entonces nosotros estamos haciéndolo con miras de plantar una nueva obra, de levantar un nuevo grupo. Ahora, si nosotros, o que se reúnan y que los podamos discipular. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo les he dicho a los hermanos que tienen sus iglesias establecidas, no necesariamente que vaya a ser una nueva iglesia en ese sentido eclesiológico que a veces algunos piensan, hasta que tenga un edificio, hasta que tenga un pastor, hasta que tenga los diáconos, hasta que tenga las diferentes organizaciones de la iglesia. Yo no estoy hablando de eso, porque habrá iglesias que haciendo esto, esos grupos los llevan a la iglesia para tener el culto juntos, para tener el culto público juntos. De cualquier manera que lo hagan, hermanos, eso es válido. Lo que queremos es que el reino de Dios sea extendido, que las personas puedan ser evangelizadas, aquellas que no vienen a la iglesia, ahí en esos lugares, que puedan ser evangelizadas, pero no solamente evangelizadas, que puedan ser discipuladas.
Algunos le llaman también a esto las células, los grupos pequeños o células. Esos son las células, ¿sí? Y permanecen pequeños porque cuando ya llegaron a cierto tamaño, lo recomendable es que se dividan, ¿verdad? Y para que este grupo también empiece a crecer por acá y este continúe creciendo. Llegan a cierto crecimiento, se dividen. Es la multiplicación, ir alcanzando entonces a otros. Pero el evangelismo que hacemos es con el propósito de nutrir esos grupos y entonces continuamos con el discipulado, ¿sí? O sea, nos reunimos en los hogares, en los centros de trabajo, en el puente, en el gimnasio, en donde sea posible, ¿no? En el taller, en la oficina. Había algunos hermanos que tenían ese tipo de reuniones a la hora que tenían para el lunch. Entonces allí en sus fábricas donde trabajaban y que se reunían para comer el lunch, entonces empezaban a compartir ahí entre ellos en ese tiempo, ¿no? Y ese era un grupo de estudio bíblico, un grupo pequeño, una célula, en donde están testificando a los demás compañeros y los están entonces también discipulando. Es el discipulado entonces en grupos pequeños. Ese fue el módulo número 3, el discipulado en grupos pequeños. El primero fue entonces la investigación de campo, el segundo fue la evangelización con el propósito de formar los grupos pequeños y luego el discipulado para los grupos pequeños. Después de que nosotros trabajamos esas tres cosas, esos tres elementos básicos y fundamentales, entonces viene un estudio sobre la membresía. O sea, el módulo número 4 giró en torno de cómo son esos aspectos, ¿no? De una membresía, pero estamos hablando aquí de una membresía comprometida, ¿no? O sea, no queremos tener solamente nombres ahí escritos, queremos tener personas que están involucradas sirviendo en la iglesia, una membresía comprometida. Entonces, en aquellos grupos, para los hermanos que están pensando solamente en estudios bíblicos, grupos pequeños que nutran a la iglesia en la expresión corporativa del culto público, entonces deben de ser abrazados dentro de la iglesia con una membresía comprometida. Ya no solamente asistir allá a la reunión del grupo pequeño, pero estar acá con los hermanos como miembros de la iglesia comprometidos sirviéndole al Señor con sus dones, con sus talentos, con sus posesiones, ¿sí? Porque esa es una membresía comprometida. Allí donde esté vuestro tesoro es donde estará vuestro corazón. Una persona que se identifica con la iglesia, que se identifica con el Señor Jesucristo, debe estar comprometida dando de su tiempo, dando de su servicio, dando también de sus posesiones para continuar avanzando el reino de Dios. Así es de que el módulo 4 habló de eso, ¿no? De la membresía comprometida. Y en el número 5 nosotros tratamos entonces otro asunto muy importante en el módulo 5 que hacía referencia al liderazgo local, ¿sí? Entonces, algunas de las características. Y luego después vimos la multiplicación estratégica. Eso lo vimos la semana pasada. Y en esta semana, el mentoreo a los nuevos, el módulo pasado. Y en este módulo, el mentoreo a los nuevos plantadores. O sea, ¿cómo vamos a hacerlo, no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, hermanos, por favor, trabajen ustedes haciendo, en primer lugar, siga evangelizando. Nunca deje de evangelizar. No piense que esa etapa ya pasó, que ese módulo ya lo cubrimos. O sea, nosotros debemos de continuar evangelizando. La iglesia crece en la medida en que nosotros propagamos el mensaje del evangelio. La iglesia continúa creciendo en la medida en que otras personas abrazan el evangelio que predicamos. Entonces, sigamos evangelizando junto con los líderes. Sigamos evangelizando, mis amados hermanos, usando y discipulando a los nuevos creyentes. Y usted puede utilizar el material que le recomiende su iglesia, el material que su iglesia le recomiende. O también vamos a subir ahí a la plataforma algunos materiales que pueden utilizar para el discipulado. Nuestros hermanos en el campo, aquí en los grupos étnicos,
algunos de ellos precisamente porque todos estos grupos mayormente son de cultura oral, lo están haciendo a través de historias bíblicas, la narrativa de historias bíblicas, lo cual es muy efectivo para estos grupos. Cada grupo tendrá sus características, póngase de acuerdo con su liderazgo local, con su iglesia local y utilicen, hagan uso de algún material. Usted puede no gustarle uno, gustarle más otro, y como en una ocasión un hermano le dijo a un líder en su iglesia que decía que no quería utilizar los materiales ya que en aquel tiempo producía lo que ahora se llama Lifeway, decía, no, yo ya estoy cansado de esos materiales, ¿no habrá algo mejor? Y el pastor le dijo, bueno, pues hermano, proponga algo, ¿no? Escríbalo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pudiera ser que no esté de acuerdo porque hay algo que usted piensa que pudiera ser mejorado, todo material es susceptible de ser mejorado, pero lo que sí es importante es que utilice algún sistema, que utilice algún material, ¿sí? Entonces, cada lugar será quizá diferente en cierto sentido por las características particulares del lugar, pero utilicen en una manera sistemática algo para discipular a los nuevos creyentes. Entonces, haga el propósito de agendar ya algunas reuniones con los nuevos líderes para cómo usted les va a empezar a enseñar módulo 1, 2 y 3. ¿Sí? Compártaselos. No tiene que ser necesariamente allá en el campo, pero a lo mejor usted puede desarrollar otro líder de los que van con usted o que lo quiere invitar o cuando llegue un nuevo estudiante que se integre al grupo, al equipo. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Si tienen alguna pregunta, tenemos algunos minutos para responderla. Si no sí, hermano. Sí, hermana. Sí. Ok. Pastor, una pregunta. Nosotros empezamos nuestro perfil original en una de las centros de estudio que teníamos, pero por cuestiones de logística, que la pregunta es, ¿podemos continuar el ABC original con las otras dos misiones que tenemos o los otros dos centros de estudio? Por supuesto que sí, hermana. La idea es de que lo puedan implementar en el mayor número de lugares donde les sea posible. Sí, la idea atrás de todo esto es simple y sencillamente que el evangelio pueda ser predicado, que en otros lugares puedan escuchar del Señor, que la palabra se estudie, que podamos nosotros edificar al cuerpo de Cristo. Ok, gracias. Sí, allá en Baja California, sí, hermano, lo era. Julio, no tenemos aquí sonido con el hermano de Baja California. Bueno. Sí, hermano. El ABC es el mismo de Arturo Robles. ¿El ABC es qué, perdón? Que si es el mismo que trae el hermano Arturo Robles. Es ese, hermano. Estamos con la red de multiplicación de iglesias. Ok, porque nosotros estamos trabajando, de hecho vamos a graduar ahora en abril con él el segundo año de plantación de iglesias. Ok. Y estamos trabajando con ese ABC. ¿Se los puedo enviar a su correo? Es ese. Okay. Sí, hermano, es ese. Las 5 tareas que se han hecho, las 4 tareas que se han hecho, estoy un poco atrasadón en eso. ¿Me las pudiera repetir? Primero dijo que las tareas, dijo que había, en los primeros 4 módulos hay 4 tareas. La primera... sí, hermano lo era. Ahí usted entra a la plataforma y ahí las va a ver. Ahí están. Ok, y gracias. ahí mismo usted las somete, las entrega. Ok. En la plataforma. Gracias. Sí, hermano. Que Dios bendiga. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Es que los hermanos de Baja California se conectaron ya después de que habíamos iniciado. Sí. ¿Alguna otra? ¿Sí?
Estamos viendo nada más el techo. No escuchamos, hermano. Ok. Pero me quedé con lo del 9%. Muy bien. Entonces vamos a despedirnos si no hay ninguna otra pregunta. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos en esta ocasión para reflexionar en tu palabra. Deseamos, Señor, servirte cada día mejor. Oramos por aquellos lugares donde nuestros hermanos están yendo para iniciar los grupos pequeños, para predicar tu palabra, para discipular a los nuevos creyentes y enseñarles en una membresía comprometida con la iglesia. Ahora, Padre, oramos que por favor tú nos ayudes también para que podamos reproducirnos en otros líderes, que podamos levantar liderazgo nuevo, que podamos, Señor, y ser guiados por ti, tener la capacidad y la sensibilidad también para delegarles las responsabilidades y de esa manera empoderarlos para cumplir con la tarea que todavía tenemos pendiente, Señor, la de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en cualquier parte, Señor, de la República, aún fuera de nuestro país, donde ellos te estén sirviendo. Bendíceles, Señor, prospérales en todo y concédenos el gozo de ver a tu iglesia creciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No olviden, mis amados hermanos, entonces de entregar esos documentos. Que Dios les bendiga. El video. Aquí viene el video. Les saluda Gary Teja, el vicepresidente del Ministerio de la Red de Multiplicación. Les quiero extender una cordial invitación al 13º Encuentro Latinoamericano, unidos para más y mejores iglesias. Les esperamos a todos. Convencionred.info. Convención Red. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga.